Bueno, ahí estamos ya con la nota pactada, ¿es así, Ariel? Estamos en comunicación con Carolina Martínez, abogada, especialista en Derecho, Niñez y Familia, una de las precursoras de lo que hoy conocemos en las capacitaciones de la Ley Lucio, y a su vez también una, creo yo, si bien como lo dije hace un ratito en la columna, no conozco de cerca las cuestiones del mundo de los abogados, pero creo es una de las pioneras en estos casos y en cómo instrumentar esto de las cuestiones de estos grupos vulnerables, de estos chicos vulnerables, porque sufren realmente un ataque silencioso y muchas veces invisible por parte de la sociedad. Y creo que Carolina es una especialista en esto y particularmente una precursora en la ciudad de Comodoro Rivadavia de visibilizar esto y llevarlo, instrumentarlo de forma que todos tengamos una conciencia clara del problema, cómo se inicia, qué efectos tiene y particularmente cómo de alguna manera luchar contra eso. Carolina, ¿nos estás escuchando? A tu colega, a toda la audiencia. Acá estoy trabajando. Hoy me levanté un poco más tarde porque en instancias de que terminé muy tarde ayer la capacitación de la Ley Lucio, así que uno diciendo y haciendo, ¿no? Porque va avanzando con todo esto y los logros que se van obteniendo también son interesantes e importantes. Y para dar el ejemplo, la primera que tenía que estar capacitada era yo, así que, bueno, lo hice. Bueno, desde ya nuestra admiración y bueno, como para empezar y un poco también para tener en cuenta, en estos últimos años tiene una gran relevancia las cuestiones de las políticas de género y creo, y esta es una opinión personal, creo que un poco pasó por alto las cuestiones de los niños, ¿no? De cómo prevalecer el derecho del niño por sobre las otras cuestiones de la vida cotidiana, por sobre la voluntad de las personas más grandes. ¿Cómo se instrumenta esto desde el punto de vista legal y cuál es tu perspectiva en esto, Carolina? Mira, nosotros, en mi caso particularmente, soy especialista en niñez, adolescencia y familia y también abogada en línea, donde tenés que tener un registro especial para estar trabajando dentro de la provincia. Y bueno, viene a raíz de que justamente vemos que siempre el enfoque tiene una mirada adultocéntrica. De hecho, hace minutos atrás, cuando pactamos la nota, algunos amigos le dije, bueno, voy a salir en FM Cielo, y le digo, pero es un programa político, me dicen. Sí, ¿y cuál es el problema? Si nosotros hacemos política de niñez, nosotros trabajamos por esto, o sea que a veces también la gente no alcanza a tomar la dimensión de cuál es la tarea, que es una tarea de un trabajo largo, a veces silencioso, es una lucha permanente que se inicia. Claro. Y bueno, muchas veces no se visibiliza. En mi caso particular, además de tiempo largo que vengo con esto y en el cual también expuse mi propio cuerpo, porque a través de las luchas y un accidente que tuve en circunstancias de estar trabajando para mi profesión con una restitución de un niño, casi pierdo la vida, estuve internada con una conmoción cerebral, me tuvieron que operar 4 veces, a raíz de esto salieron las guardias de familia que no estaban previstas, solamente existían en el fuero penal, y de esto te estoy hablando hace 20 años atrás. Imagínate si se ha trabajado y se viene trabajando, a veces con el sacrificio del propio cuerpo. Entonces yo digo, muchas personas cuando hablan también tienen que tener autoridad moral para poder ejercer y para poder de llevarlo a la práctica esto. Y esto es una tarea totalmente ad honorem, también lo quiero resaltar. Correcto. En mi caso me volqué el tema de las falsas denuncias militar, mucho más esta causa, porque esto es como un virus que penetró en el fuero de familia y bueno, fue una pandemia que nos atacó a todos y no teníamos una vacuna, ¿me entendés? Correcto.
¿Por qué digo esto? Porque luchar contra la mentira no es fácil. Y con políticas que se venían sosteniendo muy fuertes sobre violencias, quedamos directamente sin herramientas. Claro. Lo cual digo que no quiere decir que porque existan políticas públicas en defensa de la mujer, que estuvo más de un siglo totalmente vulnerada, maltratada, discriminada y cercenada de un montón de espacios, bueno, no quiere decir que hoy nosotros estamos en guerras con esas políticas, No, porque por también supuesto. empezaron a realizar una división como un River Boca que no tiene sentido. Acá lo que defendemos son las familias y este es el punto central y radical que a nosotros nos contiene. La defensa en un todo integral de la familia y Correcto. sobre todo en perspectiva es la mirada en el niño, que se defienda al niño que es vulnerado, maltratado, que no sabemos qué le sucede, que lo judicializan sin sentido, Correcto. que le hacen informes que no tienen nada que ver con su estado actual, quizás, donde hay equipos técnicos y que vos te preguntás, ¿qué oficios o qué profesiones son las que integran estos equipos interdisciplinarios? ¿Hay un pediatra? Claro. No hay un pediatra, es insólito. Claro, no hay un pediatra. Carolina, hace poco tiempo mencionaste la palabra, la cuestión adultocéntrica, ¿no? La mirada adultocéntrica. ¿Pensás dentro de este contexto que el caso Ángel fue víctima de esta mirada adultocéntrica? Sí, por supuesto, es parte de toda una política de corrupción que se viene dando y de una, como digo, una política pública mal aplicada, donde se ha quebrantado este cuerpo de garantías, donde se invisibilizó al niño Ángel, donde fue producto de un montón de desidia, de abandono, de falta de vocación, quizás también de los que están, los que tienen la responsabilidad a su cargo, de los magistrados, de los funcionarios de primera línea que tenían que haber colaborado, que tenían que haber llevado los mejores, rápidos, eficientes informes al juez para que tuviera de primera mano esa información. Entonces, Correcto. ven que además de un cansancio colectivo, también ese cansancio ha llegado y ha digamos, atacado todo el sistema y los órganos judiciales del fuero de familia. Que ojo, yo no digo que no sea así, porque todas estas causas llegan a veces a un hartazgo, son cantidad de expedientes, el fuero es muy dinámico, tiene principios especiales y a veces requiere que estas mismas personas hagan una rotación, hagan un cambio. Correcto. ¿Sí? Cuando... ¿Por qué? Porque es ahora también la salud mental de los profesionales. Correcto. Carolina, en función de la ley, y vos como abogada y especialista en estos temas, ¿cómo la ley prevé lo que se llamaría la detección temprana de un caso? Es decir, porque todos sospechamos, pensamos, conjeturamos, pero no sabemos cómo llevar adelante una cuestión por una cuestión de prudencia, primero, y segundo, por no, digamos, meterse en cuestiones privadas de otra familia. Pero esto de la detección temprana, ¿nos podrías explicar cómo se sustenta desde el punto de vista legal para poder accionar con anticipación y no con el diario del lunes, como vulgarmente se dice? Sí, bueno, la detección temprana no es algo que son solamente unos tips, sino que corresponde a todo un trabajo sostenido y también a un cambio de paradigma. No olvidemos que nosotros salimos de un paradigma patriarcal. Correcto. Donde somos matrices muy autoritarias. Entonces acá está, digamos, el germen de esta situación de vulneración, quizás. No digo en todas las familias, pero sí en la mayoría de sus casos. Entonces, tenemos que a veces que la obediencia para muchos padres significa el autoritarismo. ¿Sí? Si alguien no le obedece, bueno, castigo. Claro.
se trata de invisibilizar a la voz del niño no tiene participación. Estas son algunas, digamos, tips o empezamos como a ver señales, banderas rojas de que puede existir algún problema de fondo, la violencia intergénero, intrafamiliar, que de alguna manera también lo deja sin decisiones, sin acciones, oculto, invisible a ese niño que va sufriendo maltrato, porque después esto desemboca en un déficit de su estructura de la personalidad, y también en un mejor desarrollo biopsicosocial del niño. Ahí te interrumpo, Tony Gallardo te quiere hacer una pregunta. Doctora Carolina, buen Tony. día. Buen día, Tony. Buen día. Bueno, ahí efectivamente va con respecto a la pregunta que le hacía acá el licenciado Ariel Ábalos. Una noticia que nosotros nos enteramos, se echaron a una funcionaria de Santa Cruz tras una investigación por presunto abuso sexual infantil. Se trata de Ivana Álvarez, directora del Centro Integrador Comunitario de allá de Río Gallo, Santa Cruz. ¿Cómo se hace esto? Porque efectivamente el Estado por ahí tiene que proteger y pasan estas cosas. ¿Cuál es el procedimiento que se lleva adelante para que esto, como decía el licenciado Ábalos, se pueda prevenir? Mire, el delito existe y está al orden del día y no exime a los funcionarios que se puedan realmente abusar de ese poder que tienen en relación al cumplimiento de sus funciones públicas, que obviamente tienen una suma de poder que no tienen otras personas. La red de contactos, esa influencia, ese tráfico de influencia. Yo leí la noticia y la verdad que me impactó de manera tremenda, porque digo, quien tenía la garantía de cuidar, la garantía de vigilar, de preservar a esos niños, resulta ser que terminó siendo una red de trata y explotación de estas personas, de niños, niñas y adolescentes. Entonces, es una barbaridad. Esa persona debe ser directamente desaforada, debe ser recusada, echada, inmediatamente separada de su cargo, porque eso sí que es realmente abuso, maltrato, abuso de sus funciones. Y bueno, esto pasa. Por eso tenemos que también ser muy, muy cuidadoso con el perfil psicológico, ¿sí? La calidad y cualidad de las personas que están en estos cargos. No solamente se necesita rendir un concurso y salir airoso y tener todos, digamos, los papelitos que acrediten la especialidad o bueno, un máster, un posgrado, niveles de estudio, sino también esa calidez humana, el trato cercano con las personas, con los niños, y de manera cuidadosa, porque evidentemente acá hay un perfil psicológico que no lo conocemos. Esta mujer debe ser psicópata, no sé, perversa, narcisista, algo hay ahí que no se detectó, pero que se camufló dentro de la sociedad. Claro. Carolina, te interrumpo, y esto es una pregunta que a mí me surge como duda y como inquietud a la vez. En el caso Ángel, ¿no? Vimos que mediáticamente fueron expuestos el fiscal y particularmente la psicóloga del caso. Desde el punto de vista de legal y desde el punto de vista, digamos, del derecho, yo en lo personal no dudo de que estas dos personas, como profesionales que son, de haber sabido que esto iba a pasar, estoy seguro que hubieran hecho lo imposible para evitarlo, de eso no dudo. Ahora sucedió, ¿no? ¿Esto es una cuestión de mala praxis? ¿Es una cuestión, digamos, profesional? ¿O es una cuestión simplemente de que algunas cosas indefectiblemente y pese a todo van a pasar? No, yo creo que las cosas indefectiblemente no van a pasar si existe prevención, si existe concientización y si hay personas preparadas y capacitadas para ejercer su cargo y que además tengan una gran vocación. Eso lo repito y advierto esta palabra que mucha gente dice, pero vocación, si la gente va por la plata, porque tiene una seguridad, tiene una permanencia, y bueno, pero está también en la gente que ostenta los altos cargos, saber conformar sus equipos, ¿sí?
Y acá también me detengo en otra cuestión, que acá hay grados de responsabilidad. La estructura es piramidal, la de la justicia, no es una estructura horizontal. Acá esta persona es una colaboradora. Evidentemente que si no utilizó el arte y el oficio de su profesión y no puso todo lo que tenía que colocar, porque los estudios, o sea, es una ciencia la psicología. Correcto. Sí, somos científicos. Entonces, todo tiene un camino para llegar, o sea, hay un método para llegar al objetivo, hay un método. Entonces, evidentemente que si eso no se logró y si hay ausencias de estas formas, de estos mecanismos, de estos procedimientos, y evidentemente puede existir una mala praxis. Claro, acá, mira, sí, para ir cerrando el tema, mira, te pregunto, ¿no? Hay una gran parte digamos, de las tendencias de opinión que consideran que la mirada adultocéntrica es una cuestión que no puede ser aplicada por una cuestión estrictamente de que debe prevalecer la voluntad del menor, del niño, ¿no? Eso es una postura. Lo que se llama el interés superior del niño. El interés superior, correcto. Pero después hay otra tendencia de opinión que dice lo contrario, que lo que debe prevalecer es la mirada adultocéntrica porque es la que tiene, digamos, la razón práctica, el derecho positivo o los criterios puntuales que deben ser tenidos en cuenta. En este sentido, ¿cuál sería, bajo tu mirada, el paradigma a adoptar de ahora en más en el tratamiento de estos casos? Bueno, mira, yo nunca soy de los excesos ni de los extremos. Para mí, obviamente, no se le puede transferir totalmente la responsabilidad a un niño, porque un niño es un niño tiene que pensar que tiene que jugar, que tiene que divertirse, que tiene que recrearse. Ahí la situación de cuidado, de preservar el menor son los padres. Sí, que tienen la representación legal y natural de ese niño o adolescente. Claro. Ahora, él tiene que ser considerada su propuesta, también su situación, cómo se siente. ¿Por qué? Porque es importante para tenerlo en cuenta. Quizás está diciendo algo diferente de lo que están diciendo los padres. También es una señal. Correcto. Pero también hay grados de maduración, ¿no? No todos los niños tienen la maduración temprana, o sea, son procesos y estadios dentro de la maduración psicológica en el niño, ¿sí? Tenés como una primera infancia, una segunda infancia y una tercera infancia. Correcto. ¿Sí? Sí. Eso va a ir adquiriendo también mayor solvencia, mayor discernimiento ese niño adolescente, lo cual va a ir construyendo una verdadera opinión y decisión sobre su forma de ser, lo que quiere, cómo se quiere manejar, cómo se quiere cuidar, pero nunca hay que perder de vista también que los padres son los responsables. Ahora, si los padres no tienen la madurez ellos para poder gobernar a sus hijos, digamos, en ese sentido de poder llevarlos, direccionarlos, formarlos en la educación, en su crianza, bueno, ahí estamos fallando todos. Correcto. Pero nadie tiene un ABC para ser padre o madre, no hay un manual, se aprende en el ejercicio, se aprende avanzando. Si hay cosas que hay que corregir, también se pueden hacer. No todos los padres saben cómo tienen que criar a sus hijos. Yo misma me siento a veces contrariada teniendo un solo niño. Los adolescentes son muy bravos, a veces vienen, porque hay muchas cosas en este mundo. En este nuevo milenio que estamos viviendo y transitando, también existen muchos peligros y tenemos que tener una mirada firme sobre esas cuestiones y advertirles a nuestros hijos, los padres, sobre todo, tenemos que mirar en qué andan, qué hacen, porque después no nos podemos sorprender. Ay, no, el chico era grande, bajo el escudo del interés superior del niño, él hace y decide. No, claro. No podemos pegar en el Estado también la responsabilidad que tenemos como padres. En cada familia es distinta, es un mundo, ¿sí? Correcto. Cada uno tiene una estructura familiar diferente. Bueno. Pero es una estructura de poder también la familia.
Carolina, ¿sí? tenemos muchas preguntas de la audiencia, pero no la podemos pasar porque es una cuestión de tiempo, pero te invitamos desde la radio y desde este programa Momento Político a una entrevista acá en nuestro programa, el día a coordinar, si no te jode mucho tus quehaceres cotidianos, y te invitamos a venir acá a la radio porque el tema es muy importante. Yo creo que es uno de los temas más importantes de lo que en lo que va del año, de los que hemos tratado, y tiene a su vez un propósito que es preservar los derechos del niño y particularmente a ese grupo, a ese segmento tan vulnerable que son los niños y los adolescentes, y particularmente aquellos que están dentro de esta órbita de problemas, los cuales son en muchos casos invisibles, ¿no? Entonces queremos tener tu opinión, tu asesoramiento y particularmente que nos transmitas tu experiencia, tus conocimientos acá en la radio, si podemos la semana que viene o la otra, cuando vos puedas. ¿Es posible? Bueno, yo agradecida, para mí es un placer hablar contigo, Ariel, Tony, y disculpen que yo por ahí me explayo porque son temas extensos, son temas que ameritan también debate, opiniones, posicionamientos, y bueno, por eso uno va construyendo también su mirada. Correcto. No olvidemos que yo, además de ser profesional, soy mamá y soy persona, entonces también es subjetividad. Me tengo que separar un poquito a veces esa subjetividad para, bueno, hablar con ustedes, pero también a veces hago autorreferencia porque me pasa en el día a día. Entonces, ¿cómo ataco esto? No, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Digo, bueno, y así a uno le pasa constantemente. Bueno, para cerrar, yo te cuento que esa foto que a nosotros nos quedó grabada en la memoria, ¿no? Del abrazo fraterno y atravesado por el dolor del señor Luis López, la señora Lorena Andrade y el señor Ramón Dupuy, el abuelito de Lucio. Sí, vimos la foto y justamente eso. No fue en vano este sacrificio que hizo Ramón para venir y pasar por acá por Comodoro, donde hicimos talleres vivenciales, porque fíjate vos que el año pasado se había empezado a armar todo un plan, sí, de capacitación y de ejecución de políticas y programas para el sector público, pero todavía no se había llevado a la práctica lo de la ley Lucio. Y creo que ameritó esta presencia en Comodoro y esta lucha férrea que ha quedado ya como sellada en una alianza para continuar trabajando, para proyectar el tema de la niñez, terminar de erradicar el abuso y el maltrato infantil. Así que para nosotros es un logro enorme. Como te dije ayer, me terminé de capacitar en Ley Lucio, con un curso que es de más de 30 horas y es autoadministrado, lo puede hacer cualquier persona y es de carga obligatoria para el sector público, para el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. O sea, lo que presupone que si vos querés un ascenso, previamente vos tenés que tener esta capacitación realizada. Perfecto. Bueno, gracias Carolina por tu testimonio, por tu tiempo, y bueno, queda el compromiso para la semana que viene o la otra cuando... ¿Cómo no? Lo organizamos en privado. Gracias. Contar con tu presencia en el estudio. Abrazo grande, Carolina. Gracias, Carolina. Gracias. Abrazo a ustedes y a su audiencia. Gracias. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Carolina Martínez, abogada especialista en Derecho y particularmente en la defensa de los niños y los adolescentes. Había tenido una gran participación en el tratamiento y en todo lo que fue el recibimiento del abuelo de Lucio Dupuy durante las últimas jornadas de la semana pasada, y bueno, nos ha brindado su testimonio y particularmente su punto de vista tanto legal como filosófico en las cuestiones propias de la niñez y particularmente estos segmentos vulnerables y por cierto siempre son víctimas de alguna violencia a la cual nosotros no podemos llegar, ¿no? Es invisible. Por eso, bueno, la invitamos a venir a nuestro estudio la próxima semana o la otra para tener una entrevista más profunda y abordar estos temas tan difíciles y a la vez tan necesarios para todos, ¿no? Todos tenemos el compromiso de
tomar conocimiento de esto y de particularmente saber cuáles son los detalles y las condiciones iniciales para prevenir o lograr la detección temprana de estos casos. Gracias a todos.